Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a DAI Tecnología, el canal donde compartimos conceptos, tutoriales, tips, hablamos de tecnología. Mi nombre es Dayana, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a esta comunidad que no es muy grande, pero es muy verdadera. Entonces, en el día de hoy les traigo un tutorial que se los estaba prometiendo por hace mucho tiempo, pero finalmente ya lo traigo aquí. Un tutorial de Django, donde vamos a aprender las bases de Django, un tutorial. La idea es que compartirles todo mi conocimiento, el que tengo, el que he ido adquiriendo y el que voy a ir adquiriendo con ustedes aquí. Entonces, el video de hoy, el video 1 de este tutorial, será para darles una introducción a los conceptos básicos de Django, para qué nos sirve, qué tan usado es, y vamos a estar creando nuestro primer proyecto, nuestra aplicación, y la vamos a estar subiendo a GitHub para que esté como que el código lo tengamos ahí. Saben que siempre les dejo en la descripción el enlace de GitHub, pero ustedes mismos van a tener la posibilidad de subirlo a su repositorio en GitHub. Si no tienes una cuenta en GitHub, te la puedes ir creando. Pausa el video, ve y créate la cuenta, que vamos a usarla hoy. Y ustedes puedan tener una trazabilidad, un histórico en su propio repositorio, donde puedan ir revisando las versiones de su código y tal. Entonces, de eso va el video de hoy, y luego el video 2 será con un poquitico más de programación. Hoy programaremos un poquitico, crearemos un entorno virtual, lo activaremos, crearemos nuestro repositorio, instalaremos las cosas que necesitamos, algunas, y luego lo subiremos. Entonces, vamos a empezar para no darle tanto largo a esto. Vamos a comenzar con les creo un PowerPoint, nada del otro mundo, solamente para tomar algunos conceptos y leerlos, ¿no? Con ustedes. Django es el framework de Python para desarrollo web. Entonces, es un framework de código abierto, está escrito en Python, por supuesto, que facilita la creación de aplicaciones web complejas. Yo, como bien les dije, hice mi tesis con Django. A mí me encantó las posibilidades que te brinda, qué tan dinámico es, cómo tienes todo integrado en un mismo. Para eso son los frameworks, para facilitarte ciertas cosas, el acceso a la base de datos, consultas, etc. Es un framework de alto nivel que simplifica el proceso de desarrollo y promueve la escritura de código limpio y bien organizado. Entonces, la estructura básica de un proyecto en Django está conformada por template, vistas y las URLs. Esta es la forma en que se conectan entre ellas las vistas, los templates y las URLs es el interconector. Me trabo. Sí. Las vistas como tal son funciones en Python, es decir, luego lo veremos en el proyecto como tal. Pero para que tengan la idea, las vistas en Python son las funciones que hacen las solicitudes para que los usuarios, que procesan las solicitudes que los usuarios generan, y las respuestas se las muestran a los usuarios, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el usuario hace esas peticiones? A través de los templates, que vienen siendo nuestras páginas HTML que estaremos creando. Y ese template se interconecta con la vista a través de las URLs, y de esta forma las peticiones y las respuestas se pasan de entre las vistas y las templates, ¿ok? Aquí tenemos otra manera es decir, la estructura como tal es un modelo vista template, porque normalmente los frameworks son modelos vista controlador. Entonces, Django es muy parecido, es bajo el mismo concepto, pero modelo vista template. Cada framework tiene una estructura, eso lo pueden ir buscando luego en Google. Les estoy comentando cuál es el que tiene ya. Esta es la manera en que se interconecta. El usuario hace una petición, la URL conecta con la vista se conecta con el modelo y con el template de este es el flujo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios para utilizar Django? La Django proporciona herramientas y convenciones que agilizan el proceso. Django incluye medidas de seguridad integradas para proteger las aplicaciones web. Él se ha profundizado mucho, es decir, los desarrolladores han profundizado mucho la seguridad a la hora de trabajar con la web. Como tal, tiene eh, varios conceptos implementados para esta protección de las URLs, de las amenazas que hay constantemente con la web, aunque no es inmune. Cada vez siempre hay más tipos de ataques nuevos, y pues los encargados de eso tienen que también desarrollar soluciones a la altura de esos ataques. Eso es un ciclo que nunca se acaba. Es muy escalable y es muy fácil de dar mantenimiento
eh, porque está hecho pensado para eso, para estarle dándole mantenimiento constantemente. Tiene una comunidad inmensa. Yo digo que una de las ventajas que tiene Django es que funciona con Python y entonces tú puedes integrar cualquier tipo de las potentes librerías que tiene Python, integrarlas al desarrollo web y muy bien que va, muy bien que va. Vamos a seguir. Características destacadas de Django. Tiene un ARM, un sistema de mapeo de objetos relacional, que facilita la integración con las bases de datos. Es lo que les comentaba al inicio. Al tener su propio ORM, las consultas a la base de datos son mucho más sencillas. Tienen una interfaz de administración integrada para gestionar el contenido de los usuarios. Por defecto, eso lo veremos más adelante en los videos. Django trae un admin que te permite gestionar los usuarios, las tablas. Ya viene incluido con los CRUD básicos. Tengo que hacer un video aparte para eso, para ver el admin de Django y cómo lo podemos reutilizar. Tiene formularios, un sistema de formularios flexibles para crear cualquier tipo de formulario. Yo lo tuve que usar mucho en las tesis. Y tiene herramientas de caché para mejorar el rendimiento de las aplicaciones web. Django, casos de uso de Django. Bueno, para aplicaciones web, para aplicaciones móviles, porque eh, se puede utilizar para construir aplicaciones móviles y esto funciona como el backend, ¿sabes? Funciona como para gestionar ese backend de las aplicaciones móviles y que se conecten a él. Django facilita la creación de APIs RESTful, que es una cosa que está apuntada para este año, toquetearlo, aprenderlo y luego enseñárselo a ustedes. Y para el análisis de datos puede utilizarse en desarrollar aplicaciones de análisis de datos web. Yo, muy particularmente, estoy loca por aprender un poquitico de análisis de datos y implementarlo con Django, porque de eso va la cosa, de integrar herramientas que nos ofrecen los genios de los programadores para eso. Bueno, seguimos. Entonces vamos a pasar a crear nuestro entorno como tal. Voy a crear aquí una carpeta a la que voy a llamar curso Django. Entonces, dentro de esta carpeta voy a crear mi entorno web, que es lo primero que vamos a estar haciendo. Mi entorno virtual. ¿Cómo lo haremos? Vamos a acceder a esta ruta. Si tienen una mejor manera de entrar a la ventana de comando y justamente pararse en esa dirección, lo hacen. Yo aprendí esto y bueno, es mucho más cómodo. Me paro en la parte donde se está la ruta del archivo o de la carpeta y le doy CMD y automáticamente me abre el CMD. Entonces, vamos a crear, primero que todo, tienen que tener instalado Python. Si no tienes instalado Python, vas a su página oficial y instalas Python. Requisito número 1, instalar Python, instalar Visual Studio Code y traerse una cuenta en GitHub, ¿verdad? De hecho, yo tengo que entrar a mi cuenta para el repositorio, para crear repositorio, pero eso lo vamos a estar haciendo juntos. Entonces, si ya hiciste eso, que es muy importante, instalaste Python. Yo tengo la versión 3.11. Python viene con entorno virtual incorporado, así que por eso podemos ejecutar el siguiente comando. Python -m ven sí y el nombre de la carpeta que le vamos a poner en el entorno virtual. Virtual Course. Así lo voy a poner. Automáticamente él me va a estar generando el entorno. Esperemos unos minuticos. Uf, se demoró no sé cuánto tiempo. 2 minutos, 3 minutos. Ya tenemos nuestro entorno virtual. Miren, si miramos en la carpeta, dentro del curso de Django, tenemos Virtual Curso. ¿Vieron? Pero lo que yo lo que quiero hacer es activar el entorno virtual y instalar Django en la versión que vamos a estar usando. Entonces, ¿cómo entramos allí? ¿Cómo activamos el entorno virtual? Virtual Curso y le doy a la carpeta Script y le doy a la carpeta Activate que está dentro, ¿ok? Y de esta manera, con esto ya sabemos que el entorno virtual está creado. Entonces, ahora sí podemos decir pip install
Django para instalar Django. Ya terminó de instalar las cosas. Miren, es importante, ahora vamos a ver, es importante que no se olviden de tener instalado Python en su escritorio ya, ¿ok? Como les mostré ahorita, lo revisan si lo tienen instalado, para que luego esto pueda fluir bien. Eh, Vamos a ver todo lo que instala Python con él. Si le decimos pip list, miren lo que me instala. Django, pip, es decir, las librerías que tengo instaladas dentro de mi entorno virtual. SQL Perls, porque Django trae SQLite 3 integrado. Entonces, vamos a hacer la base de datos, la vamos a hacer con SQLite 3. Entonces, recuerden que tengo un videito de SQLite 3 por aquí, se lo voy a dejar comentariado por aquí en la tarjetica para cualquier cosa. Entonces, ya estamos aquí. Y ahora yo quiero abrir Visual Studio Code y ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear nuestro proyecto porque ya tenemos Django instalado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir a la consola aquí mismo. Lo que apreté fue Control J en Visual Studio Code, Control J, y estamos en consola. Para mí me gusta, esta en PowerShell, pero a mí me gusta esto, Command Pro. Aquí donde veo que el entorno está activado. Entonces decimos, Django Admin, creo que ha sido así. Django Admin, start, Django Project, chicos. Start Project, y el nombre que va a ser curso, curso de ahí. ¿Ok? Entonces me va a crear mi proyecto y vamos a ver ahora a chismear en el proyecto de Django. Aquí está. Mira, lo hice súper rápido. Qué bien se ve. Mírenlo aquí. Aquí tenemos él por defecto te crea otra carpeta. Fíjate, aquí tenemos el fichero. Vamos a empezar, ¿no? Con la cosa. El fichero manage.py, que es el que vamos a estar haciendo referencia constantemente para ejecutar cualquier cosa en el proyecto. No les voy a explicar que viene en esta función principal, pero lo que tienen que llevarse claro es que este fichero manage.py es súper importante, no lo pueden borrar, y es el que va a gestionar todas las acciones que se van a llevar a cabo en el proyecto. ¿Ok? En curso de ahí, automáticamente por defecto me crea mi setting, un fichero muy importante, donde tiene ciertas configuraciones que luego vamos a estar viendo espero que aquí lo vean bien, vamos a agregar un poquito el tamaño. Sí, hay que agregar un poquitico el tamaño, porque yo creo que así no lo ven bien. Chicos, creo que era control más. Así. Yo creo que así lo ven mejor. El fichero setting, ve, aquí vemos la estructura URLs. Este es el proyecto de Django. Dentro de un proyecto puedo tener varias aplicaciones y todas están interconectadas entre sí. El proyecto tiene un fichero URLs que es el que me conecta las URLs de todas las aplicaciones que voy a tener. Este fichero URL, aquí lo vamos a tocar luego. El proyecto, esto es para la aplicación como tal, para gestionar las aplicaciones o la gestión de las aplicaciones que viene enlazado con este. Y el setting, que es donde se configuran tus ficheros estáticos, donde se configuran la base de datos que vas a estar utilizando, donde se configura las direcciones URL que vas a estar permitiendo, las aplicaciones que tienes, aplicaciones que quieras agregar para, por ejemplo, el que yo use mucho es Hot Reload para no tener que estarle dando refrescar a la página y solo me lo cargaba. Un montón de cosas que vamos a ir viendo más adelante, ¿ok? Este fichero setting es donde se hacen todo ese tipo de configuraciones, el lenguaje, el idioma, lo que le dije de las rutas estáticas y más, y muchas cosas más. Entonces, por aquí tenemos ya el proyecto como tal. Ahora, creo que viene bien hacer iniciar el proyecto, como que para saber que todo está funcionando y fluyendo correctamente. Vamos a iniciar el proyecto. Python Manager. Este es el comando, luego de tanto que lo van a usar, se lo van a aprender. Python Manager Run Server. Ese es el comando usar. Tenemos que pararnos en el fichero cd curso DALI. Si no, más nunca va a encontrar, aquí me está diciendo, no puede encontrar el fichero manage.py, por supuesto. Ahora lo vamos a repetir.
y sí, me debe levantar mi servidor por el puerto 8000. Miren, ven, aquí es donde me levantó mi servidor de Django por defecto en el localhost por el puerto 8000. Si hacemos control clic podemos seguir el link y lo vamos a ver aquí. Uy, ya tenemos instalado Python. Dice feliz de que me vaya. Ok, ahora, miren este detalle. Dice, tú tienes 18 migraciones que no las has aplicado, que no las has aplicado, por favor, aplica esas migraciones. Miren lo que pasó una vez que yo inicialicé este proyecto. Miren cómo me creó una base de datos en SQLite 3. ¿Lo vieron? Vamos a ver qué contiene esa base de datos una vez que hayamos corrido las migraciones. Cada vez que cada vez que nosotros tengamos algún cambio en nuestra base de datos, tenemos que hacer las migraciones. Eso es un error que les va a pasar a muchos, pero luego lo van a aprender, ¿ok? Yo detengo aquí, detengo mi proyecto y digo python manage.py migrate. Y él va a hacer todas las migraciones. Mírenlas aquí todas. Ok, y ahora se preguntarán, bueno, ¿y esas cosas qué son? Pues las tablas que Python crea por defecto, como les dije al inicio del video, él tiene un admin propio donde uno puede gestionar los usuarios, puede gestionar las tablas que se ven y etcétera. Yo me instalé una aplicación que se llama Browser, que yo en el video de SQLite que les dejé por ahí en la tarjetita, ya yo se los había mostrado, que el browser SQLite nos permite ver bases de datos en SQLite. No, yo no he probado hacer consultas aquí, solamente en visualizar datos, quién están y no, ¿saben? Entonces, vamos a, a mostrar ahí la base de datos. Miren aquí, la arrastramos para acá. Y aquí vemos las 11 tablas que me ha creado Python. Y con sus campos y todo. Yo no, todavía no tienen nada, no tienen usuario, pero esto es un dato que luego veremos más adelante. Quería mostrárselas, ¿no? Bien, entonces vamos a crear una aplicación. Este es el proyecto, Curso DAI. Ahora vamos a crear una aplicación que lo ideal es, hay lugares donde se trabaja por cada funcionalidad o por cada módulo que creemos en nuestro proyecto, crear una aplicación. Eso yo le veo que tiene muchísimo sentido cuando es un proyecto bien grande y van a trabajar muchas personas dentro de ese mismo código. Pues sería genial crear una aplicación para cada, cada funcionalidad o módulo que vamos a hacer. Porque, por ejemplo, a la hora de dar mantenimiento o cambiar el código, te lo deja mucho más organizado, más legible y no se pierde tanto el programador. Entonces, ya eso es decisión de cada cual si necesitan aplicar, crear 25.000 aplicaciones o simplemente van a crear una y ya. En nuestro caso, vamos a crear una sola porque vamos a estar trabajando solamente nosotros y porque va a ser más fácil. Entonces, ¿cómo creamos la aplicación? Python. ¿Y qué comando creen que lleve ahora? Manage, exactamente. Manage.py start up. Start up y tenemos que ponerle el app. Tenemos que ponerle el nombre. Vamos a ponerle curso DAI app. Y así creamos nuestra primera aplicación. Mirenla aquí. Y tiene un admin, modelos, test, views, apps. Este nombre es importante porque hay que agregarlo en el setting. Lo haremos luego. El admin es importante también para lo que vamos a mostrar en el admin luego, pero no lo vamos a ver ahora. Y para hacer los tests, las vistas, que las vistas, según lo que vimos, donde van a estar las funcionalidades, nuestros ficheros, nuestras funciones, nuestras clases, aquí en las vistas. Y los modelos son la base de datos, los datos persistentes que va a tener nuestra aplicación. Por eso es que aquí se dice modelo vista template. Modelo no es como el controlador, no es como el controlador, pero es donde van a estar nuestras tablas en la base de datos. Cuando creemos una aquí, la vamos a poder verificar en SQLite, en el browser SQLite, allí. Entonces yo voy a coger la migración por si acaso, pero me debe decir
que no ha habido ningún cambio. Ujú. No hay migraciones por aplicar ni nada. Ok. Entonces, ahora estamos en un buen momento. Ya una vez que tenemos nuestro proyecto creado y aquí levantado, como usted, no, ya aquí no está levantado, tenemos estas cositas aquí. Yo creo que es un buen momento para subirlo a Github, para subirlo a Github, porque no quiero que se termine el video sin antes ustedes no saber cómo subirlos aquí. Entonces, vamos a crear entonces un repositorio y vamos a crear un nuevo repositorio. Ok, para el que no lo ha hecho, ahora se puede ir. New repository. Y le vamos a poner curso DAI, ¿verdad? Público, porque es para ustedes. No voy a añadir el README y que lo creamos. Entonces, fíjense, en estos pasos a mí me ha servido muchísimo y me ha funcionado. Eh, ok. Estos son los comandos que voy a ir aplicando. Yo siempre me guío por estos comandos. No sé si estoy mal o estoy bien, pero funciona. Entonces, primero, configurar el repositorio. Git config, se lo voy a correr rápido, no se preocupen, para que no se me aburran. Global user.name. Pero yo lo que quiero es que lo puedan seguir junto conmigo. El usuario que tienen de GitHub, ¿ok? User.name, el usuario de GitHub. Luego, user.email y el email que tienen asociado a ese usuario de GitHub. Luego, git config global push default, push.default. Ajá, matching. Esto es para que enlace el repo uno con el otro y lo inicializamos. Git init. Ya tenemos el repositorio inicializado con. Ahora nos toca venir aquí a GitHub y seguir estos pasos. Repositorio en líneas de comando. Para subirlo de un repositorio, lo que tienes que hacer es esto. Entonces, yo voy a copiar la primera línea. Antes de aplicarla, tengo que darle git y adicionar. Git add, para que me adicione todo a la. Ya, ahora git commit menos a, no, menos m, para poner el texto, iniciando. Aquí está todo, perfecto. Aquí me lo copió todo, ¿no? Yes, baby. Ahora sí voy a pasar el comando que hice ahorita. La máquina está muriéndose, pobrecita. Ahora sí, git, déjame ver si lo cuento. Y remote add, sí. Y remote add origin a. Ahora el otro comando es git branch menos m main. Ok, git push menos u, origin main. Eso para que lo suba todo. Vamos a ver. Para. Supuestamente estamos. Ajá. Entonces, si yo vengo aquí a mi curso DAI, aquí vemos todo lo que tenemos aquí. Para misión cumplida. Ahora, ya subimos esto a GitHub. Ahora vamos a agregar. Vamos a ver el primer Hola Mundo para poder entonces, después de que agreguemos a ese Hola Mundo, lo subimos y terminamos por hoy. Vamos a agregar aquí en la URL del proyecto. Aquí tenemos que agregar un fichero en la aplicación. Tenemos que agregar un fichero urls.py, así como lo estoy haciendo yo. Y luego tenemos que decirle a nuestra aplicación aquí que una de las rutas a seguir va a ser las de nuestra aplicación como tal, ¿no? Include. Hay que agregarlo aquí. Y por supuesto, no sería curso app, sería curso DAI.
Esto que estamos haciendo es diciéndole a las URLs del proyecto que cada URL que yo ponga aquí en mi aplicación me la conecte y me la muestre. Entonces, otra cosa que necesitamos crear en nuestra aplicación es una página HTML que le vamos a llamar index para mostrarle al mundo, donde vamos a estar haciendo las primeras pruebas y les vamos a estar explicando. Eh, Aquí mismo le voy a decir parada aquí. Una vez parada aquí, voy a crear una carpeta que se llame templates. Templates. Que es clásico que en todos los proyectos la llamen así, ¿sabes? Yo pudiera haberla creado afuera, pero si al final vamos a estar trabajando con como es, o como casi debe ser, podemos crearla aquí. Este es mi HTML, ¿verdad? El título lo vamos a poner curso DAGI. Y aquí vamos a hacer un H1, que por supuesto no me la va a mostrar porque no tengo puesto, al tener puesto lo de Django no me la cierra. Aquí, una vez que tenemos esto al mundo, para poderlo mostrar, tenemos que decir a la URL de nuestra aplicación que tenemos una página a la que hay que seguir. Ya le dijimos a nuestra URL del proyecto, ya le dijimos que todo lo que tuviera curso de app, URL, fíjense, esto es como un objeto que está llamando URL. Todo lo que tenga ella se la muestre como URL del proyecto. Pero actualmente aquí no hay nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a importar from.django, perdón, from espacio Django, Django.urls, ¿verdad? Fíjate cómo me la toma ahí. Import. Y le vamos a decir que importe todo de from el proyecto completo, importa todas las pistas. Las pistas que hay ahora mismo no hay ninguna. Entonces, vamos a copiar esa estructura que ya tengo por aquí preparada para que sea más rápido. Y le estamos diciendo que render, que es para renderizar la página, eh, request me lo tiene que pasar y la página como tal. Index, no sé si así o con comilla. Bueno, esto me lo va a decir. Vamos a ver. Vamos a ver aquí si se hizo o no se hizo la luz. Está dando un error. Ah, con index, mira. Es que va entre comillas. Va entre comillas, si no me equivoco. Y si mi memoria no me falla. Ajá, ahora sí. Entonces, tenemos que ir en el camino viendo errores que nos van saliendo y vamos aprendiendo de ellos. ¿Saben qué pasa? Me acabo de dar cuenta que pasó. Hubo un errorcito que hemos obviado y es agregar al setting, a mi querido setting, la aplicación, porque nunca la va a encontrar si no la agregamos aquí. Él no sabe dónde dirigirse, no sabe dónde buscar. Entonces, si no la ponemos aquí, curso DAGI, app, app solo, ¿verdad? Nunca va a encontrar nada, nunca va a enterarse de nada. Y creo que con eso ya. A ver, miren, eh, revisando a ver por qué me daba no template 2 y es que me estaba faltando agregar en el settings la aplicación que estamos usando. Se lo dije al inicio. Si yo no la agrego aquí, la aplicación, créame, que imposible que encontrara la carpeta index. Entonces, ya si vemos el hola mundo. Aquí, ¡tarán! Que era una de las cosas que queríamos hacer. Ya tenemos el hola mundo, ya tenemos nuestra primera página, nuestra primera paginita, index, mírenlo aquí, en nuestra primera aplicación, que es esta que está aquí, con nuestra base de datos y todo, y nuestro proyecto, ¿verdad? Tenemos varios cambios en nuestra fuente de código, en nuestro GitHub, cambios hechos,
Entonces vamos a subir esos cambios y ves como me ponen una U al lado de que no está traqueado. Entonces yo me gusta hacerlo por aquí, ¿no? Por la carpeta esta. Entonces vamos a hacerlo, vamos a subir nuestros cambios al GitHub. Recuerden que, no tengo internet puesto, déjenme dar internet un momentico. Recuerden que nuestro repositorio no tenía nada como tal, ahora va a tener, tiene que salir el nuevo commit que vamos a hacer. Entonces lo que hacemos es decirle git add, ya luego esto se lo aprenden. Git commit -m, vamos a ponerle hola mundo, que fue lo que acabamos de hacer. Algo que identifique lo que hicimos, el hola. Se suben todos los cambios y vamos a darle git push. No hace falta que le digamos main porque ya está en main, así que lo va a subir a main. Tenemos que suba. Ahí está, todo subido. Y ya hemos acabado por esta parte. Vamos a nuestro repo. Actualizamos un momentico que se quedó en caché. Y tiene que aparecer el otro commit aquí. Hola, ¿ves? El cómic que acabamos de hacer. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido bastante ilustrador, creo. Lo mejor idea es que sigan paso a paso. No importa que haya errores, no importa que se confundan, como yo. Lo importante es aprender en el proceso. Cada error y repetición que tengan, es decir, que lo arreglen, lo hagan, se va grabando, se va fortaleciendo en nuestras redes neuronales y luego ya sabemos aplicarlo, sabemos solucionarlo, sabemos entenderlo. Así que no pasa nada con que nos equivoquemos. Si te parece genial, pues ya saben, suscríbete, déjame un like al video para seguirme motivando y hacerle más contenido como este, o mejor, de mayor calidad. Poco a poco será así. Y nos vemos en el siguiente. Chao, los espero.